Pretensado sin pérdidas. A continuación vamos a ver un ejemplo de una viga isostática simplemente apoyada en la cual tiene un cable de pretensado, ¿no? Que está aquí dibujado en color azul. Es pretensado porque le estamos añadiendo estas fuerzas P, ¿no? Que están denotando que este cable va a estar activo, ¿no? Va a estar reforzado bajo una fuerza P, ¿no? La fuerza del cable va a ser constante a lo largo de todo el cable y como dice acá es un valor constante denominado P. En la trayectoria del cable se divide en dos partes. Una primera parte que es parabólica de segundo grado con vértice en la mitad de la viga. Y la otra parte de manera tangente y horizontal continúa en tramo recto, ¿no? La particularidad es que en el apoyo izquierdo, en el apoyo A, el cable llega al centro de gravedad y con un ángulo alfa que más adelante vamos a ver cómo lo determinamos. Y a la derecha llega no en el centro de gravedad, sino con una excentricidad. Todas las dimensiones están indicadas acá. Como les decía, para poder calcular sus estaciones por pretensado, yo tengo que tener la trayectoria del cable bien definido, y aquí estaría definido, y también la fuerza de pretensado como que se está aplicando. ¿Sí? Entonces tenemos esa figura. Ahora, para no hacerlo tan algebraico como los ejemplos que les he pasado, ahora he decidido ponerle algunos valores a las variables, ¿no? Entonces tenemos aquí que que el cable va a estar preesforzado con 1500 kilonewtons, la longitud L minúscula, que sería la media longitud, serían 12 metros, toda la viga mediría 14 metros, la excentricidad del cable, ¿no? Que es la distancia del centro de gravedad hasta el punto máximo en este lugar, el punto medio es 50 centímetros, ¿no? Además, estoy añadiendo unos datos de la geometría de la viga, que en este caso no vamos a utilizar, simplemente están de manera complementaria para decir que es una viga rectangular de 40 centímetros de ancho pues, por 120 centímetros de alto. ¿Sí? Entonces, nos vamos a solucionar. Antes de encarar por cualquiera de los dos métodos, ya sea el interno o el externo, lo primero que voy a hacer es definir la geometría del cable, es decir, definir ecuaciones del cable. Si se dan cuenta, yo tengo dimensiones, pero me falta definir el ángulo con que llega acá. Entonces, eso es lo que tengo que encontrar. Ahora, como me piden con el método interno también, me piden con ambos métodos, yo tengo que definir en mi viga dónde va a ser el origen para poder describir las ecuaciones de la trayectoria. ¿Sí? Esto es necesario debido a que voy a calcular con los dos métodos. Porque si lo hago con el método de las cargas equivalentes, no es necesario encontrar ecuaciones. Entonces, yo voy a proponer que el origen sea en este punto. Si se dan cuenta, el X está aquí y el Y correspondientemente, ¿no? No está en la parte inferior, sino está en la parte inferior de la viga, aquí, sino está en la parte inferior a la altura del vértice de la parábola, ¿no? A la altura más baja del cable. En ese sentido, yo voy a resolver este problema, ¿no? En primer lugar, definir las trayectorias es una cuestión algebraica, ¿no? O sea, es una cuestión de geometría. Entonces, geometría analítica. Por lo tanto, no voy a explicar a detalle todo esto. Además, está explicado en los anteriores ejemplos, lo cual yo directamente voy a poner cuál sería la ecuación que se presenta a la parábola, ¿no? Que representa al cable. Entonces, para el intervalo entre 0, ¿no? y L es una parábola la ecuación del cable. Por lo tanto, debería calcular esa ecuación con los conocimientos que tengo
geometría analítica y puedo, puedo yo demostrar que la ecuación de la parábola es igual a la excentricidad sobre L cuadrado por X menos L al cuadrado, ¿no? Esto es, digamos, la expresión de la trayectoria del cable. En cambio, para la trayectoria entre L menor o igual que X menor o igual que 2L, entonces la ecuación es ya sencilla, ¿no? Es simplemente y igual a 0, nada más, ¿no? Si seguimos manteniendo la misma coordenada, el mismo origen. Y igual a 0, esa sería la ecuación para para el siguiente tramo de la recta. De esa manera yo tendría definido todas las ecuaciones, ¿no? de la trayectoria. Ahora, ¿cómo hallo el ángulo alfa? Nuevamente es un problema de geometría, ¿de acuerdo? El ángulo alfa no es nada más que no, aquí el ángulo alfa no es nada más que la pendiente, arco tangente de la pendiente en este punto, ¿no? En otras palabras, el ángulo alfa tendría que ser, fíjense, no, el ángulo alfa tendría que ser tangente, tangente de la trayectoria en ese punto, ¿no? Tangente de la trayectoria en ese punto. Pero la tangente en la trayectoria en ese punto, vamos a retroceder un poco. La tangente en ese punto, en realidad, la tangente en ese punto es igual a la derivada. En otras palabras, la derivada de la trayectoria en ese punto es igual al tangente de alfa. Entonces yo tendría que derivar la anterior ecuación y me sale un término de esa naturaleza, ¿no? 2 por E sobre L cuadrado por X menos L, ¿sí? Esa sería la derivada y la tangente en el punto. Entonces, básicamente yo tendría que sacarle el arco tangente a esto para poder encontrarla. ¿No? En otras palabras, el ángulo alfa, cualquier ángulo alfa, por decir en este punto, ya no es alfa, sino es un ángulo de alfa a una distancia x, ¿no? Donde x es mi sección de análisis. ¿Vale cuánto? Vale igual a la tangente a la menos 1 de alfa. ¿Sí? Entonces sería 2 por e L cuadrado, ¿no? Por X menos L de esta manera. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo una expresión que me calcula el ángulo alfa del cable en cualquier posición, por decir X, ¿no? Y entonces alfa será igual a cuando la ecuación alfa de X, cuando X valga 0, ¿no? Esa sería matemáticamente la forma de expresar el cálculo de alfa. Si reemplazamos los valores numéricos, yo puedo determinar que ese alfa es 4,776 grados, ¿no? 4,764 grados, ¿de acuerdo? Reemplazando los valores numéricos que tenemos, yo puedo determinar que alfa, el ángulo de inclinación en el apoyo A, es igual a 4,76. No reemplazo datos, los dejo a ustedes para que corroboren esto porque es más un tema de geometría, ¿no? Por otro lado, fíjense en el tema de otro dato que voy a necesitar es lo siguiente. Otro dato que voy a necesitar es en el punto de análisis cuánto es la excentricidad X del cable respecto al centro de gravedad. Por lo tanto, de la geometría puedo saber que EX, ¿sí?, va a ser igual a E menos Y.
¿sí? Recuerden que todo esto es E, y por lo tanto la excentricidad variable va a ser EX igual a E menos Y, porque aquí en este punto vale Y, ¿no? La ordenada de la trayectoria. Bien, entonces haciendo ese reemplazo, yo tendría que lo siguiente, ¿no? Reemplazando tendría que la excentricidad E menos EL cuadrado X menos L cuadrado. Entonces ya tengo acá las dos expresiones que me van a ayudar más adelante a calcular las asociaciones por pretensado. Tengo alfa X, ¿sí? Tengo alfa X y tengo EX. La inclinación del cable a una distancia X y la excentricidad del cable a esa misma distancia X. Estos dos términos obviamente son válidos para cuando X, ¿no? Para cuando X es menor que L. Porque cuando X está aquí por el segundo sector, la excentricidad vale E. EX va a valer E. Lo podemos anotar. En este sector, la excentricidad X es simplemente E. Y el ángulo alfa X es simplemente ¿cuánto? 0 grados. Esas serían las otras dos ecuaciones que corresponderían al segundo tramo. Bien, entonces ese es el problema de la matemático que uno tiene que resolver para que tengamos las ecuaciones listas, ¿no? Entonces, como tengo valores numéricos, para cualquier x, por decir 5 metros, yo puedo tener el ángulo alfa y su excentricidad x. Si ese x es 16 metros, significa que estamos en el segundo sector y prácticamente la excentricidad es E y el ángulo 0. Bien, entonces ahora vamos a aplicar el primer método, ¿no? El método interno, el método que nos saca directamente las solicitaciones. Entonces, no, vamos a poner otro colorcito acá para que se identifique. Primer método, ¿no? Primer método. Con el primer método vamos a resolver las solicitaciones. ¿De acuerdo? Entonces, con el primer método, básicamente me pide, en este método yo voy a agarrar esta sección que está aquí de análisis, y la voy a llevar aquí ampliada. ¿De acuerdo? Entonces, ampliando esa sección, yo tengo lo siguiente. Voy a tratar de dibujar aquí. Está un poco chueco. Y tenemos aquí entrando el cable, ¿no? Subiendo con un pedazo. Y en ese lugar está actuando la fuerza de pretensado, ¿sí? Y en ese lugar, el ángulo del cable tiene un valor, alfa de x, ¿de acuerdo? Y en ese lugar, la excentricidad vale EX. Con el primer método, encontrar en esa sección de análisis, ¿sí? En esa sección de análisis que viene desde el apoyo hasta aquí y que dista X, encontrar el momento, la normal y el cortante por pretensado es muy sencillo. Comencemos primero con la normal. La normal por pretensado va a ser igual a ¿cuánto? A la fuerza P del cable que está actuando en la sección por el coseno de alfa X. ¿Sí? Cualquiera sea el tramo, cualquiera. Solo que aquí he dibujado el tramo 1 para un poco ser más general en el tema
de la explicación. De esto, por ejemplo, luego, el cortante por pretensado va a ser igual a ¿cuánto? A P por seno de alfa X. ¿Sí? Directamente. Y el momento por pretensado va a ser igual a la normal por pretensado por EX. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos esta ecuación, este conjunto de ecuaciones que ya me dicen directamente cuáles son las solicitaciones por pretensado. Si nos damos cuenta, nosotros hemos definido para las variables, ¿no? Para las variables alfa, para las variables de alfa x y ex, un conjunto de ecuaciones válidos para el tramo parabólico y válidos para el tramo recto. ¿Sí? Y esas ecuaciones están justamente aquí, ¿no? Están en este punto y en este punto. Y para el tramo recto tenemos en este punto y en este punto. Entonces, con ese conjunto de ecuaciones podemos determinar las solicitaciones. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden graficar estas solicitaciones. Les pido para que podamos avanzar, ¿no? Vamos a comentar sobre este tema y muestren qué diagramas les salen. ¿Sí? ¿Qué diagramas les salen? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las tareas que vamos a hacer. Es muy sencillo con el método interno, ¿no? Ahora, el método de las cargas equivalentes lo vamos a ver ahora. Bien, vayamos con el segundo método. El segundo método es el tema de las cargas equivalentes, ¿no? Aquí lo ponemos aquí. Para ello, yo voy a dibujar la viga con el cable y abajo las cargas equivalentes, ¿sí? Entonces ese dibujo lo vamos a hacer acá. Tengo que hacer ese dibujo para que se entienda, ¿no? Cómo se hace esta figura. Entonces tenemos aquí la viga, ¿sí? Y el mismo tiene un cable pretensado, ¿no? Está medio tramo, vértice de la parábola y ahí va horizontal. ¿De acuerdo? Y sabemos que ese cable está solicitado por fuerzas de pretensado. Entonces, cuando yo resuelvo por las cargas equivalentes, generalmente lo primero que hago es descomponer en verticales y en horizontales las fuerzas de los extremos. En el caso de la izquierda tengo esa situación, ¿no? Y en el caso de la derecha no tengo esa situación. El segundo paso es identificar si hay excentricidades. En el caso de la izquierda no hay. En el caso de la derecha sí hay. El siguiente paso es identificar los radios de curvatura o los sectores de curvas, identificar los tramos de curvas que tiene la trayectoria. Aquí tenemos un sector y aquí tenemos otro sector. Aquí hay un tramo parabólico, por lo tanto, aquí hay un radio de curvatura en este sentido. ¿Sí? Radio de curvatura 1, podemos decir. Y en este otro caso, diríamos que el radio de curvatura es infinito, ¿no? Es muy, muy grande, está, y es lo que corresponde a una recta, en otras palabras. Curvatura 0, radio de curvatura infinita. En cambio, en la parábola tenemos esa situación. Entonces, el paso que se sigue a continuación es dibujar el modelo abajo y dibujar
las cargas equivalentes. Ese dibujo de las cargas equivalentes lo vamos a hacer en azul, en celeste, perdón, para que sea más, ¿no? Entonces, tenemos en el apoyo izquierdo, tenemos esto. Dibujamos básicamente las verticales y horizontales que se tenían arriba ya identificadas. En la derecha tenemos esto, pero como hay una excentricidad, entonces yo tengo que dibujar un momento. Y ese momento lo dibujo así. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy empezando a dibujar las cargas equivalentes que se aplican al modelo. Siguiente, lo siguiente es identificar si hay un tramo con radio de curvatura que no sea infinito, ¿no? Que hay, y vemos que en el tramo de la izquierda sí lo hay, es una parábola. Por lo tanto, tiene que haber una carga distribuida. Aquí ya directamente estoy pensando, estoy ya asumiendo las simplificaciones que este método equivalente me da generalmente, ¿no? Primero, para curvas, para parábolas bien extendidas, no voy a considerar que la carga equivalente distribuida se aplica a lo largo de la trayectoria del cable, sino en una horizontal. Así. Y fíjense cómo apunta hacia el lado del radio de curvatura, ¿sí? Hacia dentro de la curvatura, hacia la parte interior en las palabras. Eso, ténganlo, es una regla, ¿no? La siguiente simplificación que habíamos hecho es que esta carga era constante. Y yo le voy a llamar Q de pretensado para este caso, ¿no? Entonces, esas serían las cargas equivalentes, ya que en el segundo tramo, como es recto y no hay quiebres de cable de trayectoria, no hay cambios bruscos de pendiente, entonces no hay carga ni distribuida, ni tampoco hay carga concentrada. Poniéndole nombres, yo voy a designar para poder más adelante calcular, le voy a dar nombres a cada uno de estas fuerzas. Y esos nombres vamos a llamar aquí el pretensado vertical en A, el pretensado horizontal en A, porque es el apoyo A aquí. Aquí tenemos el pretensado horizontal en B. El pretensado vertical en B no hay, ¿no? Entonces queda en cero. El momento por pretensado en B, a este momento, y ahí tengo ya designada todas mis cargas, ¿no? Tal vez aquí está un poco inclinado esto, lo voy a corregir. Esto sería, para que sea más entendible, QP, ¿no? Fíjense entonces, ahí ya tengo las cargas equivalentes identificadas, dibujadas, con el signo correspondiente, y ahora solo queda aplicar las fórmulas que conocemos. Entonces, me voy a pasar a la siguiente lámina, pero voy a volver entre uno y otro. Pero antes de pasar, fíjense, aquí nuevamente necesito el ángulo con que llega aquí, ¿no? Voy a necesitar ese ángulo alfa. Alfa sería la inclinación del cable en este punto, ¿sí? Alfa X sería la inclinación del cable en cualquier punto a lo largo de la trayectoria. Entonces, alfa necesito saber. Bien, entonces comencemos con el cálculo de cada uno de estos valores, ¿sí? Bueno, entonces, para comenzar es todo estática nada más, ¿no? No hay no hay integrales, lo máximo es derivar, entonces no hay mucho problema para esta parte. Me voy a ir al apoyo A, y en el apoyo A voy a analizar, nuevamente voy a dibujar para que quede claro el apoyo ahí. Este es el apoyo, ¿no? Digamos que aquí está el eje del centro de gravedad. Aquí llega el cable
¿no? El cable llega ahí, parte de la parábola. Aquí está el ángulo alfa, ¿sí? Aquí había una fuerza de pretensado, ¿no? Había una fuerza de pretensado, que luego lo hemos descompuesto en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Entonces, es fácil de la estática demostrar que el PBA no es nada más que el pretensado del cable por seno de A. El P horizontal de A no es nada más que P por coseno de A. ¿Sí? Pero reemplazamos los números, a ver qué nos da, ¿no? Bueno, nada más, ¿no? Si quisiera decir el momento por pretensado en A, sería el pretensado horizontal en A por la excentricidad en ese punto, ¿sí? Pero esta excentricidad es cero porque el cable llega al centro de gravedad. Por lo tanto, esto es cero, ¿sí? Ya no lo vamos. Si reemplazáramos números, me quedaría 1500 para el caso del pretensado vertical, ¿no? Kilonewton de fuerza por el seno de, les había dicho que ese ángulo se puede calcular y sale 4,764 grados para ser un poquito más precisos. Y reemplazando me sale 124,6 kilonewton. Que yo le voy a redondear en este ejemplo sin decimales, ¿ya? Porque se trata de kilonewton y diríamos 125 kilonewton. El pretensado, bueno, el pretensado horizontal en ese punto, nuevamente reemplazando, tendríamos por el coseno de 4,764 grados y reemplazando me sale 1494,8 kilonewtons, que lo puedo redondear a 1495 kilonewtons sin decimal. Entonces ya he encontrado las fuerzas amarillas, ¿sí? Las que se van a aplicar al modelo. ¿De acuerdo? Esas serían las... Fíjense cómo el ángulo tan bajo, 4 grados, 3 grados, esos son los ángulos que más o menos nos indican que la parábola es muy extendida, ¿no? 5 grados hasta 6 grados máximo. Cuando ya tenemos ángulos alfas de más de 10 grados, 15 grados, ya el método, ya hacer esas simplificaciones que he hablado de sobre una horizontal y que la carga es distribuida constante, dejan de tener precisión. Pero cuando el ángulo alfa, cuando los ángulos alfa, cuando el alfa X es bajo, entonces no hay mucho error, no es tolerable. Y vamos a ver de qué error estamos hablando más adelante, ¿no? Eso sería en cuanto al apoyo izquierdo, ¿no? En el apoyo derecho hacemos el mismo análisis, ¿no? Yo puedo hacer el mismo dibujo y lo voy a hacer para que quede claro. En el apoyo derecho tendríamos esta figura, ¿no? Le vamos a hacer un trazo más gordo para que se noten los dibujos. En este caso, el cable está llegando constante horizontal, ¿sí? Horizontal. Con una fuerza aquí P. Y yo había dicho que voy a reemplazar esto por fuerzas verticales, P horizontal en B. No hay una fuerza vertical en B, pero sí hay un momento que se tiene que aplicar, ¿no? Sí hay un momento que se debe aplicar. Entonces ahorita lo vamos a encontrar. Entonces,
como es esa la figura y llega con una excentricidad acá, entonces tengo lo siguiente. Para el siguiente apoyo, yo voy a identificar también el P vertical en B, que no es nada más que el P por el coseno de alfa X en ese punto, ¿no? Pero alfa X en ese punto es 0. Por lo tanto, coseno de 0 es 1 y solamente queda P. El P, perdón, ¿no? Este sería el horizontal. Estamos hablando del horizontal. O a ver, lo vamos a conseguir, ¿no? Este sería el horizontal. Y ahora en el caso del vertical sería P por seno de alfa X igual a ¿qué? Seno de 0, 0. Por lo tanto, ahí se ratifica que no hay vertical. El momento por pretensado en B es igual a ¿qué? Al P horizontal en B por la excentricidad X en ese punto. Y en ese punto la excentricidad X vale E, no como está aquí. Por lo tanto, tendríamos que vale P por E. Si reemplazamos valores, tendríamos que P horizontal B es igual a 1500 kilonewtons. P vertical en B vale 0 kilonewtons. Y el momento del pretensado en PB valdría 1500 kilonewtons por la excentricidad, 0,5 metros, porque era 50 centímetros. Y eso me sale 750 kilonewton por metro. De esa manera ya tengo el otro conjunto de solicitaciones que actúan en el otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendré. Ya he analizado los anclajes, ahora me toca analizar la parte interna. Y en la parte interna teníamos la siguiente forma, ¿no? Me voy a ir nuevamente a este otro lado y voy a dibujar mi viga. Y la figura que teníamos era esta, ¿no? A ver un poco de mejor trazo. Entonces teníamos mi viga y el centro de gravedad ahí más o menos, ¿no? Si es sección rectangular, está a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, con las disculpas de que no esté tan proporcionado. Y teníamos el cable aquí, ¿no? De esto. Ahora, ¿cómo calculamos para cables de esta naturaleza? Ahorita lo que tengo que determinar es cómo se calcula esta carga distribuida. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que nosotros hemos desarrollado una fórmula? ¿No? Una fórmula en la cual decía lo siguiente, ¿no? La carga distribuida es igual a 2 veces P por la flecha sobre L cuadrado. ¿De dónde venía esto? Venía de analizar una viga, ¿sí? Que tenía un cable parabólico, ¿sí? Y esa viga tenía, por decir, su centro de gravedad aquí. Pero ¿qué era lo particular de la viga? Que esta viga tenía este cable parabólico cuyo vértice estaba a media luz, ¿sí? Y nosotros le habíamos designado L minúscula a esa media luz y L mayúscula a la longitud total de la viga. Entonces, la expresión original
nos decía, ¿no?, que se puede deducir incluso que la carga equivalente en esta viga era 8 veces P por F sobre L cuadrado, L mayúscula cuadrado. Esto se puede demostrar, ¿no? Ahorita les puedo demostrar esto, pero no en este ejemplo. Si hacemos el cambio de variable de que L es igual a 2 veces L minúscula, ¿sí? Si hacemos esto, puedo yo obtener, entonces, que la carga de pretensado equivalente es 2 veces P por F a L cuadrado. Pero fíjense, el cuidado que hay que tener es, ¿qué es F? F es la distancia desde el vértice hasta la línea horizontal que une los extremos de la parábola. ¿Sí? Si en este caso, en el caso de mi ejemplo, yo prolongara simétricamente el cable, quedaría que el extremo y el extremo coincide con el centro de gravedad. Lo que no pasa con este de aquí, que los extremos no coinciden con el centro de gravedad. ¿Qué implicancias tiene esto? Simplemente lo siguiente. En el caso de arriba, significa que la excentricidad es igual que la flecha de la parábola. En cambio, en el de abajo, la excentricidad, que es esto, es diferente que la flecha. Pero la excentricidad no es un dato que entra para calcular la carga distribuida. Si ustedes se dan cuenta, en estos dibujos, no entra para nada la excentricidad. Lo que entra es la flecha. ¿Sí? La flecha. Bueno, como en nuestro caso particular nada más, E igual a F, por eso es que yo voy a decir en este caso, que la carga distribuida P es igual a dos veces el pretensado por la excentricidad dividido entre la media luz al cuadrado. ¿Sí? Reemplazando tenemos entonces lo siguiente. 2 por, bueno, a ver, reemplazando 2 por 1500 kilonewtons por 0,5, ¿no?, sobre 12 metros al cuadrado. Reemplazando, esto me sale 10,42 kilonewton metro cuadrado. Por lo tanto, yo tengo ya, puedo decir, esta es mi viga y estas son las cargas equivalentes que se están aplicando. Una vertical, una horizontal, un momento y una carga distribuida uniforme hacia arriba con los siguientes valores. La carga vertical en A vale 125, ¿no? Aquí valdría, solo voy a anotar números, 125, aquí 1495, aquí 1500, aquí 750 y aquí 14, perdón, ¿sí? Aquí valdría 10,42, todos en las unidades correspondientes. Pero hasta ahí solo encontrar las cargas equivalentes. Lo que ahora tengo que hacer es resolver la viga para estas cargas, encontrar el momento y encontrar la normal. ¿Sí? Es encontrar el momento y encontrar la normal. ¿De acuerdo? Y cuando encuentre eso, he encontrado las solicitaciones por pretensado. Entonces, preparando para ese cálculo,
simplemente preparando, tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces tendríamos, nuevamente voy a dibujar la viga. ¿Sí? Y voy a dibujar unas líneas verticales para por debajo poder dibujar las solicitaciones, ¿no? Entonces puedo comenzar con el diagrama de normales, ¿sí? Por el diagrama de normales. En realidad voy a comenzar, a ver, voy a trazar unas horizontales para que esto sea, ¿no? Las tres solicitaciones, voy a diagramarlas, pero para no equivocarme voy a esquemáticamente dibujar acá las cargas equivalentes, ¿sí? Ahí están las cargas equivalentes. Aquí está la carga distribuida, apuntando hacia arriba. Y como hay aquí un punto donde hay una división, entonces ahí voy a bajar una prolongación, digamos, para que me ayude en los diagramas de solicitaciones, ¿no? Y le voy a poner valores para que todavía sea más representativo, ¿no? Más claro. Aquí teníamos 125. Voy a tratar de hacer de mejor letra. 125. Aquí tenemos 1495. Aquí tenemos 1500. Y aquí tenemos 750. ¿Sí? O todo kilonewton o kilonewton metro. Y aquí tenemos 10,42. Bueno, son más decimales, ¿no? Pero ahí está. Entonces, dibujando los diagramas correspondientes, comenzamos por el más importante, ¿no? La normal por pretensado. Luego el momento por pretensado. Luego el cortante que cuando se diseñe a corte lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tenemos? En la normal. Pero antes de resolver diagramas, lo que uno generalmente aprende en isostáticas es encontrar las reacciones. ¿Sí? Entonces, yo voy a encontrar aquí la reacción en B. Y voy a encontrar la reacción en A. Teóricamente, no debería haber reacciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen a resolver esto, pueden constatar que la reacción vertical acá, cero. Pero la reacción vertical en A no es cero, porque aquí tenemos 125 que están actuando. ¿Sí? Si hacemos sumatoria de horizontales, podemos ver que tampoco es cero. ¿Sí? Porque aquí tenemos 1450. ¿Sí? 1450. Y al otro lado tenemos 1500 en el apoyo B, ¿no? 1500, 1450. Si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, yo tendría que poner aquí una reacción horizontal, RA. Deberíamos ponerle con orientación, ¿no? Reacción horizontal en A de 5 kilonewton. Reacción vertical en A, reacción vertical en A, para que no haya confusión, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están apareciendo estas reacciones? Les voy a explicar más adelante, en este mismo video, ¿no? Pero olvidándome de las reacciones, yo voy a trazar los diagramas, ¿sí? Trazo los diagramas y puedo ver que el diagrama de normales tiene esta figura. Todo constante. Y aquí ¿y cuánto vale todo esto? Tiene que valer
1500, ¿no? Por las condiciones de borde. Es compresión, está bien, pero en pretensado nosotros tomamos las compresiones positivas generalmente. Con el momento hacemos lo mismo, ¿sí? Con el momento hacemos lo mismo y podemos constatar de que en todo el primer tramo va a actuar un momento constante y luego debido a la carga distribuida va a ir bajando hasta este valor, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? Pueden ustedes constatar que vale 750 y luego haciendo el equilibrio pueden llegar a la conclusión de que exactamente va a llegar a cero, ¿sí? A cero en este punto, ¿sí? ¿Qué variación tiene esta? Parábola. ¿Qué es esto? Línea horizontal recta, ¿no? Y luego lo propio haríamos con el cortante. Esto se los dejo para ustedes, ¿no? Ya es estática. Entonces, lo que sí quiero aprovechar es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no da cero? Tiene que dar cero y exactamente y en cálculos exactos debe ser cero. En estructuras isostáticas el pretensado no transmite solicitaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto surge de las dos simplificaciones que he hecho, ¿sí? Y que están aquí en el anterior gráfico, se pueden observar. En el anterior gráfico yo les decía, no aquí, ¿no? Fíjense, en este gráfico les decía, lo legal es que la carga distribuida debido a la curvatura del cable se aplique a lo largo del cable. Además, esa carga que está aquí aplicada, exactamente vale cuánto? La fuerza de pretensado dividido entre el radio de curvatura. Entonces no es constante. No es constante y está a lo largo de la trayectoria del cable. Yo estoy asumiendo que es constante y está en una horizontal. Esas dos simplificaciones son las que me generan esa pequeña diferencia entre esa pequeña diferencia y provoquen solicitaciones provoquen reacciones en los apoyos, ¿no? Pero es ínfimo las reacciones, ¿no? No afectan en sí a los cálculos correspondientes. Otra reflexión. Los diagramas que aquí voy a calcular son diagramas parabólicos lineales, ¿no? Constantes en algún caso, pero lineales. En este caso, por ejemplo, tenemos es constante, ¿no? Compresión. Y aquí es momento negativo, ¿no? Eso no he aclarado, momento negativo. Y aquí compresión estoy aclarando este tema. Pero si yo me voy a las expresiones, perdón, me salí. Si yo me voy a las expresiones del primer método, aquí las ecuaciones de la normal, del pretensado y todo, son expresiones trigonométricas. Bueno, yo les dejo para una reflexión esto. En la clase vamos a comentar sobre este tema. Con esto habríamos acabado el ejemplo, espero que les sirva. Grafíquenlos. Y luego vamos a seguir charlando sobre este tema.